Hola, decido contar mi testimonio de lo que me ha pasado, lo que me ha estado pasando desde el año pasado. Era principio de julio, ya hace un año ahora, que me empecé a sentir mal, sentir dolores abdominales y me llevaron al hospital, me internaron en observación, me hicieron placa, me pusieron suero, calmante y me mandaron a la casa con orden de hacer análisis, ecografía. Eso era un sábado. Para el lunes me hice todos los análisis y la ecografía. Fui al médico y resulta que me habían hecho muy mal esa ecografía. Como esa ecografía estaba mal hecha, habían confundido incluso órganos del cuerpo humano con otras cosas, y la doctora que me atendió nunca me examinó a mí, sino que solo vio la ecografía. Me estaba medicando mal, me había dado consejos de alimentación y medicamentos para evacuar mejor, pero yo no tenía ese problema. A mí me parecía reventar todo el abdomen de tan hinchado que tenía. No podía tomar ni comer casi nada y no podía estar así. Pasaron unos días y fui a otra doctora porque yo sabía que no era problema de que no iba de cuerpo ni nada de eso. Fui a otra doctora, me mandó a hacer análisis de vuelta y ecografía otra vez con otro doctor. Y cuando ven esa ecografía, inmediatamente me mandó a Formosa. Para mí esa doctora era como un ángel que Dios mandó para que se abrieran puertas, para que a mí me mandaran a Formosa. Me internó esa noche, me pusieron sangre y me dijo, desde la primer consulta con ella, después de que vio esa ecografía, la segunda, y los análisis, me dijo que eso podría ser una posible leucemia. Y de inmediato me transfirieron sangre. Después conseguimos reponer la sangre, cosa que estoy agradecida a los que donaron sangre para mí 2 veces. Bueno, me internaron en el hospital, en un hospital de Formosa, y ahí empezó realmente toda la travesía. Era el 22 de julio. Para entonces ya llevaba 3 semanas con todo el abdomen hinchado, a punto de reventarse. Me dolía todo, hasta la uña, me dolía hasta el pelo, como dicen algunos. Bueno, pero había que buscar la causa, porque hasta entonces yo seguía sin medicamento. En el Hospital Central de Formosa fue donde me llevaron primeramente y estuve allí 10 horas seguidas en la sala de emergencia, no sala, pasillo de emergencia del Hospital Central. Horrible. Vi la muerte presente allí. Vi gente muriéndose al lado mío. Ahí había de todo.
personas adultas, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños, todos juntos y de distintas enfermedades, accidentados. La sala de terapia estaba a 4 metros de donde estaba mi camilla, donde había una mujer muriéndose. Horrible ver la indiferencia que tienen muchos médicos y enfermeros. Yo entiendo que están muy ocupados, que es a mucha gente a la que tienen que atender, pero si están ahí, se supone que era su vocación, se supone que querían servir a los demás, por eso se pusieron a prepararse y a hacer lo que son médicos, enfermeros, trabajan en un lugar donde va la gente que necesita atención. Pero resulta ser que muchos atienden muy bien, son muy amables, muy compasivos y hacen lo que deben hacer. Pero hay muchos otros que no deberían estar ahí. Eso fue muy impactante, muy fuerte. Yo nunca antes había estado en un lugar así. En ese día yo tenía solamente una camilla alta y corta y mi abdomen estaba a punto de reventar por lo hinchado que estaba, más que nada mi vaso sanguíneo, que después me enteré, porque el médico me lo dijo, que sí puede reventar. Gracias a Dios no pasó eso, pero pasó otra cosa. En un momento comencé a sentir mucho dolor de pecho, del corazón, y literalmente se reventó el pericardio. No se dice reventó, se dice un derrame de pericardio. Me dio ahí mismo. Yo me sentía morir. En ese momento, bueno, ya desde que llegué ahí, me puse a orar y a orar, a clamar a Dios con gemidos indecibles. Volví a experimentar otra vez lo que son los gemidos indecibles, cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros. Yo le empecé a decir a Dios, recordame palabras tuyas, que me den ánimo, que me den fuerza, que me den la capacidad de soportar lo que está pasando. Vi la muerte y no le tuve miedo. Cuando digo vi la muerte, sentí la muerte, sentí que yo ese día me iba. Fantaseé con irme, me gustó la idea, no le tuve miedo por mi fe en Dios. Y me hacía una pregunta en esos momentos finales. Yo tengo fe en Dios y he enseñado toda mi vida, especialmente los últimos años, a agarrarse de Dios, a confiar, porque Dios no falla, porque Él es fiel. Y decía, ¿qué va a decir ahora la gente en la situación en la que yo estoy ahora? ¿Cómo les digo? ¿Cómo hago? ¿Qué van a sacar de mí si todo lo que yo estoy pasando
no va a servir para sumar, para aportar más a lo que ya les enseñé. ¿Para qué estoy pasando por este problema, por esta situación? Y Dios me dijo, les enseñaste hablando, ahora le vas a enseñar con tu ejemplo. Ahí tenía que poner yo en práctica la fe. Y por gracia de Dios, nunca me faltó la fe. O sea, la pude poner en práctica. Empecé desde ese momento a pedirle a Dios misericordia sobre mi vida. Sí, yo me quise ir, yo quise que terminara todo, especialmente el dolor. Cuando el dolor es muy agudo y uno está preparado para irse, uno se quiere ir. Pero tengo familia. Pensé en mi esposo, vi a mi esposo llorar, a mis hijos y a mi nietito que nació justo ese mismo día. Y pensé, no puedo hacerle eso a mi hija y a mi nietito. Como que si yo podría hacer algo, ¿no? Como que cómo yo me iba a ir del mundo ese mismo día que nacía mi nietito único. Y eso fueron las cosas. Mi familia amada fueron los que me motivaron a decir no, yo no me puedo ir ahora. Y empecé a rogar, Dios, si tú quieres, déjame con vida. Yo sé que vos podés y que para vos es fácil. Siempre le creí que para Dios es fácil sanarme. Y así lo fue. Bueno, finalmente después de mucho pedir en esa camilla, con mucha fuerza y con mucha palabra de Dios que Él me había dado, me hizo acordar del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo decía, nada, ni dolor tampoco, pero Él es mi pastor y nada me va a faltar, su compañía, su fuerza, su protección en todo momento y su presencia conmigo. Eso es lo más importante. Yo estuve en el valle de sombra y de muerte, como dice ese mismo Salmo 23. Pero Él, Jesús, me sacó de ahí. Él me dio la fuerza. Su presencia me dio la fuerza. Lloré, sí lloré. Lloré impotencia, lloré de dolor, lloré por las personas que se murieron al lado mío y que nunca supe a dónde fueron, dónde su destino eterno. Eso me hizo llorar. Y el desinterés y la frialdad con que muchas enfermeras me trataron. No podía estar ni parada, ni sentada, ni acostada, pero ahí estaba, 10 horas en una camilla, como les dije, muy incómoda, sin respaldo y sin poder acostarme ahí porque o colgaba las piernas o colgaba la cabeza. Fue terrible. Luego me internaron. Una doctora me palpó el abdomen y dijo, esto hay que operar, sin ver análisis,
sin ver ecografía, tomografía, nada. Esto hay que operar y me mandaron a sala de cirugía a internarme. Al otro día me examinaron otros doctores y vieron los análisis que yo llevaba y me pasaron a otra sala común de mujeres porque no era para operar, no había nada que operar. Bueno, ahí siguieron haciéndome estudios, tomografía, una cantidad enorme de análisis, preguntas, me consultaban, hacían junta médica con muchos médicos, todos me preguntaban algo y solamente me daban calmante. Determinaron de que podría ser una leucemia. Para saber qué tipo de leucemia era, tenían que hacerme una punción en la médula. Y ahí en ese hospital hay una sola hematóloga, que es la que hace las punciones. Yo tenía un terror de los terrores de ese procedimiento, porque ya había oído de que esa doctora, bueno, no voy a decir lo que iba a decir, esa doctora no tenía buena mano. Resulta que era evidentemente así. Me anestesiaron localmente y al segundo empezó a trabajar. Obviamente fue muy doloroso, muy mal. Me fue con esa punción a punto de casi desmayarme. No pudo terminar de sacar todo lo que tenía que sacar y abandona el procedimiento, me deja. Bueno, dice, pero creo que esta muestra que saqué, creo que va a alcanzar. Y si no, te vamos a tener que volver a punzar. Así nomás, imagínense. Bueno, luego que me repongo de esa punción, al día siguiente, me dieron el alta y tenía que esperar aproximadamente un mes que estuviera la biopsia. Lo que me habían sacado de la médula era para mandar a Buenos Aires a biopsiar. Ya se sabía que era cáncer, leucemia, pero no de qué tipo. Hay que buscarle el apellido, me decían siempre. Bueno, resulta que pasó el mes y yo llamando al laboratorio a ver si estaba mi análisis. Al mes me contestan: señora, la muestra no fue suficiente para hacer el estudio completo. Y me dieron otra fecha para que vuelva a ir, para que me vuelvan a hacer la punción y me extrajeran sangre y pudieran analizar. Así que decidimos ir a otra médico y esa doctora, el mismo ángel que le dije primero, otra vez se portó como un ángel. Dios la usó y movió las cosas para que a mí me atendieran en otro hospital de acá, de Formosa, un hospital que se llama Alta Complejidad, que no es muy fácil de entrar. Pero ella habló con el intendente, con una concejal de acá del pueblo y hablaron con el vicegobernador de la provincia, con el director del hospital y bueno, no sé con quién más, pero resulta que movió las cosas
para que me hicieran ingresar al hospital alta complejidad. Yo estoy eternamente agradecida y la voy a nombrar a esa doctora, Agustini, Mariela Agustini. Te agradezco, sos un ángel, Mariela. Te bendigo en el nombre de Jesús. Agradezco también al intendente de Pirané, a la concejal que intervino y a todos los demás que intervinieron, que hicieron lo que deberían hacer. Muchas gracias. Ingreso al hospital ya a principio de septiembre. Ya estaban pasando casi 2 meses y yo no tenía nada más que calmantes, paracetamol, eso era todo lo que yo tenía, y gotas para los vómitos, nada más. Había bajado 16 kilos, era todo suelto, todo suelto, impresionante, un cuello largo, horrible, el descenso, como en menos de 2 meses había bajado así porque no podía comer. En ese hospital alta complejidad la atención es muy hermosa, muy rigurosa. Me hicieron todos los análisis y innumerables estudios que yo no me acuerdo todo lo que me hicieron, empezando a tratarme el corazón, que como se acuerdan que al principio les dije que me dio un derrame de pericardio. Hasta entonces yo no tenía ningún tratamiento, ni un ecocardiograma, nada del corazón. Pero ahí en principio de septiembre sí me hicieron en el alta complejidad. Me empezaron a tratar del corazón y más o menos mediados de septiembre tenía fecha para mi primer quimioterapia. Antes de que llegó el resultado definitivo, digamos, del apellido de mi leucemia. Resulta que yo no quise hacerme las quimioterapias. No las quise hacer porque tenía muy mala idea de lo que son y en realidad tenía razón, son horribles las quimioterapias. Pero por mi familia lo hice. Dije, bueno, perdido por perdido, o me mata la leucemia o me mata la quimio. Pero todo va a ser solamente si Dios lo permite. Y no quise, pensaba adentro mío, si no hago las quimio y me voy, mi familia siempre va a quedar con eso, es decir, ella podía haberse tratado, pero no se trató. Pero como ellos insistieron y yo pensaba eso, me hice tratar. Y empecé con las quimio más o menos a mediados de septiembre hasta enero. Fueron horribles. Habían pasado alrededor de 2 meses y medio, que era como que caminaba sobre una cornisa. Yo no sabía para qué lado me iba a caer, si para el lado firme, para el lado del techo, o para el lado del precipicio. O sea, no sabía si iba a reaccionar bien, si me iba a componer o no. Seguí haciéndome el tratamiento y le doy gracias también a la municipalidad de mi pueblo, Pirané,
que han dispuesto de la combi me han llevado muchas veces y me han traído de vuelta. Le agradezco también a algunas personas que me pagaron el remis para volver, porque la combi volvía temprano y mi tratamiento terminaba tarde y no podía volver. Entonces tenía que volver con remis. Le agradezco también a las personas particulares que fueron a buscarnos con auto para traernos. En una ocasión también nos llevaron, nos trajeron de vuelta. También agradezco a los del hospital que me llevaron con ambulancia. Hicimos innumerables viajes, perdí la cuenta de los viajes que hicimos a Formosa para mi tratamiento. Para entonces nuestro auto estaba roto y teníamos que depender de la ambulancia o de la combi de la municipalidad para ir, para volver. E hicimos muchos viajes y ellos siempre estaban dispuestos. Pero como se pueden imaginar, siempre es más cómodo estar con un auto propio, y entonces a la hora de salir uno sale y se vuelve a la casa inmediatamente. Le agradezco a las personas que nos dieron plata para que podamos arreglar el auto y cooperaron así con los gastos que hemos tenido para ir, para volver. Mucha gente, no voy a nombrar a ninguno, hasta gente que no conozco, donó plata para que yo tuviera para mi tratamiento. Nos ayudaron muchísimo y muchas veces. Voy a estar eternamente agradecida y Dios les va a recompensar, seguro. Por otro lado también, gente de la que uno espera que te hablen, que te escuchen, que se interesen por uno, que ayuden, no estuvo. Experimenté conocer a mucha gente. Por otro lado, otras personas que nunca iba a esperar que se iban a interesar tanto por mí y que iban a ayudar, eso sí estaban. Se conoce a la gente cuando en las situaciones así, límite. Gracias a Dios fui recuperando milagrosamente. Yo le atribuyo todo a Dios. Por ahí algunos me dicen, y sí, pero hiciste el tratamiento, por eso te compusiste, caíste en manos de buen médico, por eso te sanaste. Pero no es así, les aseguro que no es así. Porque al lado mío, también con el mismo médico y con tratamiento como yo, quizá diferente porque no todos los casos son iguales, no pueden contar lo mismo, se han muerto. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Una amiga me dijo, ¿por qué decís 2 palabras y ya tenés a Dios en la boca? ¿Por qué? Porque para mí Dios es todo. Y por eso le atribuyo todo a Él, todo lo bueno. Y si hubiese sucedido diferente, si no iba a poder quedar para contarles el cuento, también hubiese sido por misericordia y gracia de Dios. Eso ténganlo por seguro. Yo les puedo testificar que Dios es fiel, que Dios está en los momentos más duros y más difíciles,
y que no es como muchas personas dicen, muchos creyentes, de inmediato como queriendo acusar al que tiene un dolor, un problema, una enfermedad grave, como queriendo acusar diciendo, pecaste, estás en algún pecado, hiciste esto, hiciste aquello, o pensá, es para que reflexiones, tal vez te falta perdonar, o distintas cosas te dicen, y eso hace muy mal. Yo sabía, estaba segura que no había falta de perdón en mí, no había pecado no confesado. Pequé, sí, como todos, pero confesé ante Dios mis pecados y Él me perdonó, gracias a Él. Pero sé también que en la Biblia dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él me dio su palabra, que es lo más, su palabra es poder en los momentos más difíciles de mi vida, al borde, ahí, al borde de pasar a estar con Él, de cambiar de domicilio. Allí estuvo Él, dándome palabra de confianza, de fe. Yo ahora no recuerdo todas las palabras que me había hecho recordar en ese momento, pero estaban ahí en mi corazón y valoré y valoro más que nunca ahora el haber guardado palabra de Dios en mi corazón. Así como María, que guardaba las palabras y los acontecimientos que sucedían a su alrededor cuando nació Jesús, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Ella guardaba en su corazón todo, las palabras y los acontecimientos. Yo a lo largo de mi vida desde chiquita guardé palabra de Dios en mi corazón, me las aprendí de memoria. Y del tesoro que está en el corazón sale en el momento que uno necesita. La leucemia que tuve se llama leucemia del manto de carácter linfático. Disculpen, no soy médico, eso es lo que yo entendí. Era en grado 4, estadio 4, que es el máximo en ese área, en ese tipo de cáncer. O sea, no solo les digo que estuve ahí al borde porque por lo mal que yo me sentía, sino por lo que salieron los análisis y todos los estudios, por lo que me dijo el médico, les estoy diciendo. Yo quiero animar con este testimonio quizás a alguien que tenga esta enfermedad u otra similar, algún otro tipo de cáncer u otra enfermedad, animarles a confiar en Dios, a esperar en Dios, más allá de que sí tenemos que ir al médico y hacernos atender, confiar, esperar en Dios y confiar como niños. Él quiere que seamos así, confiar en Él, creer que para Él le es fácil sanarnos. Otra cosa que me ayudó mucho y que yo no lo sabía, pero me lo dijo el doctor después, el hematólogo, que lo que había ayudado era el ánimo. Lo que había ayudado a que yo recupere mi salud era el ánimo que yo tenía. Y eso también se lo debo a Dios.
a la fe que tengo en Él y a todos los que me rodean, a mi familia, mi esposo, especialmente, que se la bancó toda, que me acompañó siempre, y a mis hijos, a mis hermanos, hermanas, a mis amigos y mucha otra gente más, gentes de la iglesia, que me han dado ánimo. El buen ánimo ayuda, el no ser pesimista, el mirar para adelante. Yo le decía a mi marido, ¿quién va a estrenar el dormitorio que estamos haciendo? Yo tengo que estrenarlo. ¿Quién va a hacer las cortinas de las ventanas? Porque estamos edificando todavía. ¿Quién va a organizar los muebles, preparar, decidir dónde poner las plantas, las cosas? Tengo que ser yo, tengo que vivir. Bueno, y así fue, gracias a Dios. Gloria a Dios que todo ha terminado bien. Bueno, no ha terminado, estoy en mantenimiento. Cada 2 meses tengo que hacerme me ponen una inyección, un control completo y me tratan como para mantener, pero ya no son más quimioterapia. Estoy muy agradecida, primeramente con Dios, con toda la iglesia que nos apoyó y toda la familia, los amigos que se vieron quiénes son. Le doy gracias a Dios que son muchos y los amo. Y quisiera que todos crean en Dios, le esperen a Él, le confíen a Él, no crean solo en Dios, sino que le crean a Dios.